Cuesta creerlo, pero 3 hombres simplemente desaparecieron en medio del océano. Un barco a la deriva a más de 100 kilómetros de la costa. La vela rasgada, el motor encendido, en la mesa una taza de café aún caliente, y a bordo, nadie. ¿Alguna vez escuchaste una historia donde la gente se esfuma como si fuera un fantasma? No es una película, es real, y el nombre de este velero es KZ-2, una tripulación con experiencia, el clima perfecto, la ruta bien planificada, pero el resultado es un misterio que Australia aún no logra resolver. ¿Qué ocurrió en esas horas fatídicas en las aguas de Queensland? ¿Por qué nadie vio a nadie caer por la borda? ¿Dónde están sus rastros? ¿Y por qué todo parece indicar que simplemente se levantaron y desaparecieron? Y lo más inquietante es que este tipo de desapariciones no es algo aislado. Catamaranes, yates, barcos de pesca, el mar guarda silencio. Pero si uno presta atención, empieza a notar un patrón que da escalofríos. A bordo iban 3 hombres de la ciudad de Perth, al otro extremo del país, en la costa oeste. Derek Batten, el dueño de la embarcación, y 2 hermanos, Peter y James Tunstead. Peter y James decidieron ayudar a su amigo a trasladar el barco desde Early Beach hasta Perth. El plan era sencillo: navegar con calma bordeando la costa, sin prisas, sin riesgos. Avanzar durante el día y por la noche, detenerse y amarrar cerca de la orilla. Todo siguiendo las normas al pie de la letra. No eran novatos, los 3 sabían muy bien cómo moverse en el mar. Derek ya había navegado varias veces en el KZ-2, rumbo a las islas Whitsunday. Había comprado el velero un año atrás, y los hermanos Tunstead practicaban vela desde jóvenes. Incluso habían participado en misiones de rescate. Tenían experiencia, sin duda. Y el barco también estaba en perfectas condiciones. Su estado fue revisado personalmente por Graham Douglas, el dueño anterior. De hecho, él mismo les ayudó a planificar la ruta, apenas un día antes de zarpar, y así todo estaba listo. El sábado 14 de abril, la embarcación zarpó del puerto de Shute. A bordo llevaban provisiones completas: comida, 3 cajas de cerveza, un rifle de caza y municiones. Parecía que nada podía salir mal. Pero muy pronto enfrentaron el primer contratiempo. El sistema de navegación falló. Tuvieron que regresar. Por suerte lograron arreglarlo rápidamente y poco después volvieron a zarpar. Y luego, silencio. Se adentraron en el mar y fue como si se los hubiera tragado la tierra, sin señales de auxilio, sin llamadas, sin mensajes, solo un barco abandonado, vacío, pero que parecía recién dejado atrás. Temprano por la mañana, alrededor de las 8, el KZ-2 volvió a zarpar. El plan era simple: llegar a Townsville, una ciudad que estaba a unos 300 kilómetros desde el punto de partida, en Early Beach. El clima era bueno, el ánimo excelente, todo iba como debía. A eso de las 9:30, Peter Tunstead, uno de los tripulantes, alcanzó a llamar a su esposa. Fue una conversación corta, pero cálida. Le dijo a Frank que todo iba bien, que estaban en rumbo, sin ningún problema. Hablaba tranquilo, confiado, y esa fue la última vez que alguien escuchó una voz desde el KZ-2. Pasaron 3 días. El 18 de abril del año 2007, la embarcación fue avistada desde el aire. Un helicóptero que patrullaba la zona cercana a la Gran Barrera de Coral la vio flotando sin rumbo. No había bandera de auxilio, ni movimiento, y lo más inquietante, no había nadie a bordo. De inmediato se dio aviso a los equipos de rescate. Al día siguiente, el 19 de abril, un patrullero marítimo se acercó al KZ-2. Uno de los rescatistas, Corey Benson, recordaría más tarde la sensación que tuvo al subir. Lo bajaron desde un helicóptero, directo a la cubierta, y desde el primer momento
Todo se sintió fuera de lugar. Silencio total. Vacío. Dijo que sintió un frío por dentro, como si alguien lo estuviera observando, pero no había nadie. Estás ahí, solo, en medio del mar, y no sabes con qué te vas a encontrar bajo cubierta. Ese mismo día, remolcaron el yate hasta el puerto de Townsville. Ahí comenzó la investigación oficial. 2 días después, el 21 de abril, la policía terminó la primera inspección. Y lo más extraño, todo estaba en orden, limpio. No había signos de pelea, ni sangre, ni daños. La sensación era como si simplemente se hubieran desvanecido, como si alguien los hubiera borrado del mapa con una goma. Encontraron una grabación. Había sido hecha el 15 de abril, poco después de que zarparan. Los investigadores la confiscaron enseguida. Solo un pequeño fragmento se hizo público, apenas unos segundos. En ese video, según la versión oficial, se ve a uno de los hombres, posiblemente Batten, al timón. En el panel, junto a él, una taza de café. Todo tranquilo. En la popa una cuerda blanca y larga simplemente ahí, extendida. El motor está apagado, y de ambos lados cuelgan defensas, esos amortiguadores de goma que se usan al atracar. La cámara gira, se ve el mar, las islas a lo lejos. Gracias a esas imágenes, los investigadores lograron ubicar la posición exacta de la embarcación en ese momento. Pero respuestas, ninguna. Ni pistas ni explicaciones. Solo más niebla, más preguntas. Y otro giro en esta historia, llena de vacío. Peter estaba pescando en la parte trasera del yate, bajo el sol directo, con una camisa sencilla y unas gafas de sol oscuras. Curiosamente, esas mismas gafas aparecerían más tarde en otro lugar, cuidadosamente colocadas sobre un banco, más cerca de la proa. Chalecos salvavidas. Ni rastro, ni en él, ni en el resto de la tripulación. Y eso que el mar ese día no estaba para bromas. Las olas eran notorias, y el viento, bastante fuerte. Aún así, nadie pareció pensar en tomar precauciones. La mañana del 19 de abril, Benson subió a bordo, y lo que encontró lo dejó totalmente desconcertado. El yate daba la impresión de que la tripulación se había levantado un segundo, con intención de volver enseguida. La mesa estaba servida, platos, comida, cubiertos. Incluso había un portátil encendido, como si alguien acabara de estar trabajando en él. El motor seguía en marcha. Todos los sistemas funcionaban perfectamente. Navegación, radio, los chalecos, por cierto, estaban guardados, doblados con cuidado dentro de un armario. El bote auxiliar estaba en su sitio. El ancla, recogida. Ni una sola señal de emergencia. En uno de los compartimentos, debajo de la cama, hallaron una caja con un arma. Una pistola con munición, intacta. La misma camisa y las gafas que llevaba Peter cuando fue captado por la cámara ahora estaban en la popa, sobre un asiento, justo junto a la barandilla. Al lado, una taza tirada con restos de café aún dentro. Lo más inquietante de todo era lo limpio que estaba todo. No había signos de lucha. Nada roto, nada fuera de lugar. Todo parecía exactamente donde debía estar, como si la tripulación simplemente se hubiera desvanecido. Solo un par de objetos ligeramente movidos, probablemente al remolcar el barco hacia la costa. El único daño visible, una vela rasgada. Y eso era todo. Ninguna pista clara. Las labores de búsqueda, en realidad, ya habían comenzado el 18 de abril, un día antes de que encontraran la embarcación. El servicio de rescate australiano reaccionó rápido. En pocas horas ya había un avión peinando la costa. Voló durante horas, mientras en el mar, voluntarios revisaban cada metro de la línea costera, cada cala, cada arrecife. Por la noche, encendieron cámaras térmicas para seguir buscando desde el aire. Al día siguiente, se sumaron equipos de otras ciudades. En total, 9 aviones,
2 helicópteros, guardacostas de Townsville e incluso embarcaciones privadas. Todo lo que se podía movilizar se movilizó, pero no apareció absolutamente nada. Cuando los técnicos accedieron al sistema de navegación del CAZ-2, descargaron todos los datos y comenzaron a reconstruir la ruta. Punto por punto, marcaron el recorrido en un mapa para tratar de entender qué había pasado en esos días tan extraños. Tanto el trayecto como las coordenadas terminaron incluidos en el informe oficial. Según esos datos, el plan original era sencillo. El yate no debía alejarse demasiado de la costa. La ruta había sido diseñada teniendo en cuenta el clima y la seguridad, pero por alguna razón todo se desvió de manera inexplicable. El CAZ-2 zarpó desde un puerto llamado Chute, y a partir de ahí empezaron las rarezas. Una de las primeras cosas llamativas fue el comportamiento de una de las cámaras a bordo. A las 10:05, el dispositivo hizo un giro completo, captando el paisaje alrededor. En el encuadre aparecieron varias islas que, más tarde, ayudarían a los investigadores a ubicar la posición aproximada del yate en ese momento. Esa grabación fue la primera confirmación visual de su paradero, una pista clave para reconstruir lo que ocurrió. Al cabo de un tiempo, aparece una testigo. Se trata de una mujer llamada Isabel Wheeler. Según cuenta, en la madrugada del 15 de abril salió a pescar al Golfo Champagne. Desde ese punto, tenía una buena vista de las aguas cercanas. Relata que vio varias embarcaciones que se desplazaban desde el sur hacia Gloucester, pero entre todas, había una que destacaba claramente, una gran embarcación blanca que se movía hacia el oeste, siguiendo la línea de George Point, aparentemente rumbo al paso de Gloucester. Isabel precisa que la vio no muy lejos de la isla Shelby, pero lo más extraño vino después, algo que hizo tambalear todas las teorías, cuando la embarcación pasó entre las islas Shelby y Rattray. De repente cambió de rumbo, y no un pequeño desvío, sino un giro de casi 90 grados. En lugar de seguir bordeando la costa, el CAZ-2 giró bruscamente y se dirigió mar adentro. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza hasta hoy. Ya al día siguiente, el 16 de abril, aparece otro testigo. Es el capitán Gavin Howland, de un barco pesquero. Él y su tripulación vieron aquella misma embarcación blanca cerca de los arrecifes Bowen. El panorama les pareció extraño. La vela estaba rasgada. El barco iba a la deriva a una velocidad de unos 5,5 kilómetros por hora, arrastrado por una corriente hacia el noreste, justo en dirección de un estrecho paso entre arrecifes. A Howland le pareció una situación sospechosa. Incluso se acercó, a unos 50 metros, pero no vio señales de emergencia. Ningún sonido, ningún movimiento, nadie a bordo. No subió al barco. Como luego declararía ante el tribunal, tenemos una regla, no abordamos otras embarcaciones sin una razón de peso. Y por último, la última vez que se avistó al CAZ-2 fue el 18 de abril. A las 3:45 de la tarde, un helicóptero de patrulla de la aduana australiana lo encontró. El yate seguía a la deriva, ahora a unos 150 kilómetros de Townsville, y seguía completamente vacío, sin tripulación, sin pasajeros, solo el casco flotando, personas desaparecidas y una larga lista de preguntas que hasta el día de hoy siguen sin respuesta. ¿Cómo puede ser? A bordo todo en orden, los equipos funcionando, comida suficiente, el bote auxiliar en su sitio. Y, sin embargo, silencio. Nada. Nadie. Ni personas, ni pistas. Como si simplemente se hubieran desvanecido. ¿Qué pudo haberle pasado a la tripulación del CAZ-2 en medio del mar abierto? ¿Por qué todo parece tan tranquilo y al mismo tiempo tan inquietante? Vamos a intentar profundizar un poco más. La mañana del 19 de abril, un helicóptero de rescate fue enviado hacia el yate solitario que seguía a la deriva. El barco no respondía a las llamadas. Nadie contestaba.
Uno de los rescatistas, Cory Benson, intentó acercarse nadando, pero enseguida tuvo problemas. El casco del barco se balanceaba con fuerza en las olas, como si se resistiera, y cerca de la popa quedó atrapado en una línea de pesca tensa como un cable de acero. Subirse a bordo no fue nada fácil, pero cuando lo logró, solo encontró vacío. Nadie, absolutamente nadie. La tripulación había desaparecido. Ya en ese momento quedaba claro, algo había salido mal. El día anterior, un oficial había reportado una situación preocupante, y la información fue enviada de inmediato a la Policía Marítima de Townsville. A partir de ahí, los acontecimientos empezaron a desarrollarse con rapidez. El navegador registró un momento clave, y según los investigadores, fue justo ahí cuando ocurrió algo realmente serio. El 15 de abril, alrededor de las 10:30 de la mañana, el rumbo del yate cambió de forma abrupta. Abandonó la ruta habitual y se adentró en mar abierto. Según una de las hipótesis, uno de los 3 hombres, posiblemente el propio Townsend, notó que la línea de pesca se había enganchado con algo en el agua. Tal vez salió hacia la popa, a lo que se conoce como la cucharilla, una plataforma que queda casi al nivel del mar. En calma total, no representa peligro, pero si el yate navega a vela, se convierte en una zona mortal. Basta con un pequeño tropiezo, y la persona ya está en el agua. Volver a bordo sin ayuda es casi imposible. Si realmente cayó, es lógico pensar que el segundo miembro de la tripulación se lanzó a ayudarlo sin pensarlo 2 veces. Es una reacción instintiva. Puede que todo haya ocurrido en cuestión de segundos. Y así, en la embarcación quedó solo uno: Derek Batten, el dueño del yate. Lo más probable es que encendiera el motor enseguida, intentando girar la nave para regresar por sus compañeros. Pero no era tan sencillo. Antes había que recoger las velas, y justo ahí es donde pudo haberse cometido un error fatal. Batten dejó el timón para encargarse de las velas. Al parecer, en ese momento, una ráfaga de viento cambió bruscamente la dirección del yate. La vela giró, y con ella también la botavara. Esa barra horizontal larga que sostiene la parte baja de la vela se movió con fuerza. A esa maniobra los marineros la llaman jibe, y si uno no está donde debe, hasta un marinero experimentado puede salir volando por la borda. Eso, justamente, es lo que creen los expertos que ocurrió. Batten tal vez tenía en la mano una taza de café, azul como la que encontraron luego en la cubierta. El golpe de la botavara fue inesperado y violento. Salió despedido fuera del barco sin siquiera tener tiempo de lanzar un salvavidas. Mientras tanto, el yate seguía avanzando. El viento lo empujaba a una velocidad de unos 30 kilómetros por hora. En cuestión de segundos, ya estaba demasiado lejos como para que alguien pudiera alcanzarlo a nado. Y ese día, el mar no estaba tranquilo. Ninguno de los 3 hombres era buen nadador. Así fue como pasó todo. 3 adultos, Peter Townsend, James Townsend y Derek Batten, desaparecieron del yate Kaz. 2 sin testigos, sin posibilidad de ser rescatados. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Si lo piensas bien, todo pudo pasar en un abrir y cerrar de ojos. Imagina la escena. 3 hombres a bordo, el mar en calma, todo parece estar bajo control, y de pronto, algo falla. Una ráfaga inesperada, la vela se sacude, y en ese instante, la botavara, esa barra que sujeta la parte inferior de la vela, se suelta, gira con fuerza, y cambia el rumbo de todo. Esto no es un juguete. Cuando la botavara empieza a oscilar, no hay manera de detenerla. Golpea con una fuerza y una velocidad tan brutales que si alguien se cruza en su camino, las consecuencias pueden ser devastadoras, desde heridas graves hasta algo mucho peor. Y si llega a golpear el mástil, incluso eso puede romperse sin mucho esfuerzo.
Todo depende del momento y del impacto, pero eso no es todo. Si de repente cambia la tensión en la vela, el barco puede salirse del rumbo en cuestión de segundos. A veces, basta con un par de instantes, y el velero puede girar casi 90 grados. En vez de seguir la ruta prevista, se lanza hacia mar abierto, y en medio de ese giro inesperado, hay riesgo real de que la gente termine por la borda. Ahora bien, viene lo que más preguntas genera. Si los 3 realmente cayeron al agua y no lograron volver a bordo, ¿por qué no hay ningún rastro? Lo normal es que algo aparezca en 2 o 3 días, y considerando que en esa zona hay más de 70 islas y que la búsqueda fue intensa, tanto desde el aire como por mar, lo lógico es que al menos a uno lo hubieran encontrado. Pero número, nada, ni una pista. Lo único confirmado es que desaparecieron el 15 de abril, pero la alarma se dio recién 3 días después. En ese lapso, cualquier cosa pudo haber pasado. Por ejemplo, un encuentro con la fauna marina, porque estas aguas están llenas de vida. Tiburones, rayas, incluso cocodrilos en ciertas zonas. Los pescadores locales y los buzos suelen contar historias que te ponen la piel de gallina. Y aún así, algo no encaja. Es como si el propio barco, el Caz-2, hubiera quedado como el único testigo, silencioso, sin nadie al mando, flotando en medio del océano, guardando su secreto. Y lo más inquietante es que no fue un caso aislado. En diciembre del año 2007, un marinero experimentado del este de Europa, Yuri Shcherk, zarpó solo en su velero al que llamó Lunatic. Mantenía contacto por radio. La última vez que se escuchó su voz fue el 1 de enero de 2009. Después de eso, silencio absoluto. Casi un mes más tarde, el 26 de enero, encontraron el velero a 2000 kilómetros de la costa de Australia, a la deriva. El casco golpeado por el viento, las velas rotas y adentro, nadie. La última anotación en el cuaderno de bitácora era del 2 de enero. Después, vacío total. 3 meses más tarde, el Lunatic volvió a aparecer, pero en otra zona del océano, con los mismos daños, como si su capitán simplemente se hubiera desvanecido. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Sigue siendo un misterio, pero una cosa está clara. El mar que tanto conocía y amaba fue quien lo acompañó en su último viaje. Pasaron algunos años y la historia se repitió. En el año 2013, una científica llamada Evie Nemeth, de 73 años, zarpó junto a 7 compañeros. Navegaban entre Nueva Zelanda y Australia. A comienzos de junio, perdieron todo contacto. La vieja goleta de madera en la que viajaban, llamada Nina, desapareció sin dejar rastro, con todos a bordo. Los buscaron, por mar, por aire, durante semanas. Muchos pensaban que tal vez habían encontrado refugio en alguna isla, o que su equipo de comunicación había fallado. Se aferraban a la esperanza de un final feliz. Pero la Nina nunca apareció. Ni restos, ni señales, ni noticias. Y aunque la fe en un milagro suele ser lo último que se pierde, las aguas del mar de Tasmania rara vez devuelven lo que se llevan. Otro caso ocurrió en marzo de 2006. Esta vez, la Guardia Costera Australiana se topó con algo aún más inquietante. En medio del océano, a unos 180 kilómetros de la costa de Queensland, encontraron un enorme carguero a la deriva. Medía casi 80 metros de largo. Se llamaba Chanseng. Era tan grande que resultaba imposible no verlo, excepto en plena niebla. Pero lo más extraño es que nadie sabía de dónde había salido. No estaba registrado en ninguna base. Nadie lo estaba buscando. A bordo, ningún tripulante, ningún mensaje de socorro, ningún signo de lucha, ni siquiera indicios de contrabando. Todo estaba demasiado en calma. Y otra vez, sin un alma a bordo,
Historias así no son raras en alta mar, allí donde el ser humano es apenas un visitante, y la naturaleza manda sin pedir permiso. El mar sabe llevarse a los suyos sin un ruido, sin salpicaduras, sin explicaciones. Y a veces, cuando estás al timón y miras ese horizonte vacío, donde el agua se funde con el cielo, sientes algo en el pecho, como si una voz muy antigua susurrara: basta un paso, una sola decisión equivocada, y podrías convertirte en el próximo capítulo de estas historias que el océano nunca termina de contar. No lo vas a creer, pero a 2 buceadores experimentados simplemente los olvidaron en mar abierto. No es una broma ni una escena de una película. Es una historia real que ocurrió frente a las costas de Australia. Tom y Eileen Lonergan se sumergieron en el agua desde un barco turístico y nadie los volvió a ver. El bote se fue. Los olvidaron. Sin comunicación, sin ayuda, en medio del océano embravecido bajo el sol abrasador, comenzó su indescriptible lucha por sobrevivir. Y ahora, atención, después de unos meses se encuentran en la orilla algunas pertenencias, un mensaje suplicando ser rescatados y signos de que podrían haber sobrevivido, o tal vez simularon su muerte intencionalmente. Esta historia te pondrá la piel de gallina y te hará dudar hasta el final. ¿Se ahogaron o todo fue planeado? El día 25 de enero del año 1998, un bote llamado Outer Edge zarpó desde el puerto Douglas, en Australia. A bordo iban 26 personas. Entre los pasajeros estaba una pareja de esposos de los Estados Unidos, Tom, de 34 años, y su esposa Eileen Lonergan, de 28 años. Habían venido de vacaciones, para respirar aire del océano, bucear con equipo de buceo, relajarse. Ambos ya eran buceadores experimentados. Cada uno tenía más de 150 inmersiones. En el agua se sentían como en casa. Por aproximadamente $160, el equipo del barco, solo 5 personas, prometió a los turistas 3 inmersiones cerca del arrecife San Crispín. Este lugar se encuentra a unos 40 kilómetros de la costa, cerca de la Gran Barrera de Coral. Mientras el bote se dirigía al sitio de buceo, uno de los pasajeros grababa un video, tomas comunes para el recuerdo. En la grabación, por casualidad, aparecieron los Lonergan. Tom y Eileen estaban junto al borde del bote, sonreían, se miraban. Nadie en ese momento podía imaginar que serían sus últimas imágenes. Se sumergieron junto con los demás. Las 2 primeras inmersiones transcurrieron sin problemas. Durante la tercera, vieron a Tom y Eileen a una profundidad de aproximadamente 12 metros. Estuvieron allí unos 40 minutos y luego salieron a la superficie, todo según el protocolo. Pero cuando salieron a la superficie, el bote ya no estaba. Se había ido. Simplemente se alejó. La pareja quedó sola en medio del océano, sin bote, sin comunicación, sin la más mínima posibilidad de enviar una señal. Alrededor, solo agua salada y el sol abrasador. A partir de ese momento comenzó su verdadera lucha por la vida. Pasaron 24 horas. Nadie seguía sabiendo que Tom y Eileen habían desaparecido. Su desaparición ni siquiera había sido notada aún. Y solo al día siguiente, otro grupo de buceadores llegó al mismo arrecife. Uno de ellos notó en el fondo del océano unos plomos, de esos que usan los buceadores para equilibrarse. En ese momento, a nadie le pareció extraño. A veces el equipo se pierde. Nadie sospechaba que esos plomos podían pertenecer a las personas desaparecidas. Habían pasado 2 días desde que Tom y Eileen Lonergan desaparecieron sin dejar rastro. Durante todo ese tiempo, el capitán del bote Outer Edge, Jeffrey Nairn, se encontraba en el extranjero. Al regresar y subir a la embarcación, de inmediato sintió que algo no estaba bien. En la cubierta solo lo esperaban huellas mudas de presencia.
2 pares de zapatos colocados con cuidado, bolsas de buceo. Dentro, pasaportes, tarjetas, documentos, todo pertenecía a la pareja desaparecida. No había notas ni señales de una partida apresurada. Solo objetos, como si hubieran sido dejados por un momento. Sin perder tiempo, Jeffrey llamó al hostal en Cairns, donde los Lonergan se habían alojado antes de la inmersión. Esperaba que todo estuviera bien, que simplemente hubieran regresado antes. Pero le respondieron que desde que salieron al mar, nadie los había vuelto a ver allí. Ya habían pasado más de 50 horas desde que Tom y Eileen dejaron de comunicarse. El capitán entendió que no se podía seguir esperando. Informó del incidente a la policía. Pero ¿cómo era posible olvidar a 2 personas en medio del océano? La respuesta resultó aterradoramente simple: el factor humano. Un error en los cálculos. Testigos contaron que, cuando el equipo contaba a las personas en la proa del bote, 2 buceadores justos se lanzaron al agua. Más tarde, ya al hacer el recuento en la popa, esos mismos 2 subieron de nuevo a bordo y fueron contados otra vez. El error pasó desapercibido, hasta que fue demasiado tarde. Uno de los miembros de la tripulación, Karl Jasinowski, recordaba: «Volví, me paré en la cubierta, miré el agua y vi burbujas. Pensé que eran peces, pero ahora pienso, tal vez eran ellos». Tan pronto como quedó claro que los Lonergan no habían regresado, comenzó una operación de búsqueda urgente. Se movilizaron aire y mar, aviones, helicópteros, botes, buceadores, militares, todas las fuerzas, todos los recursos, solo para llegar a tiempo. Durante 3 días seguidos se llevaron a cabo las búsquedas. El mar fue rastreado de día y de noche, pero al 4.º día la misión de rescate fue suspendida. No se encontró a nadie, ni cuerpos, ni rastros, solo el océano vacío y preguntas sin respuestas. En el 11º día de búsqueda, justo en la costa de Indian Hat Beach, ese mismo lugar donde los cocodrilos se sienten como en casa, los rescatistas vieron algo en el agua. Era un chaleco salvavidas, gastado, salado, descolorido por el sol. Llevaba un nombre: Tom Lonergan. El chaleco flotaba cerca de la orilla, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Pasaron algunos días más, y en esa misma zona encontraron un segundo chaleco, esta vez de Eileen. Y luego, otro hallazgo, una capucha negra de buceo. En la tela se leía cuidadosamente: Eileen Lonergan. Y como si fuera una continuación de esta cadena, un poco más lejos apareció una aleta derecha. También le pertenecía a ella. Todos esos hallazgos formaban un extraño y preocupante mosaico. Las cosas no estaban juntas, sino esparcidas, aquí y allá. Daba la sensación de que habían sido lanzadas adrede. No había señales de lucha, ni sangre, ni pistas, solo el mar y fragmentos del equipo. Esto generó inmediatamente preguntas. ¿Acaso lograron llegar a tierra firme y luego algo salió mal? ¿O dejaron esas pistas intencionadamente? Cuando todo recién comenzaba, los detectives dijeron: si las olas arrastran al menos una parte del equipo, un chaleco, una aleta, una máscara, ya sería una pista. La zona no es sencilla, la corriente aquí es fuerte. El agua puede llevar cualquier cosa a la orilla. Plástico, madera, escombros, ropa. Todo se mezcla, todo deriva. Y si no se encuentran cuerpos, decía la policía, hay que ampliar la zona de búsqueda. Tal vez la corriente arrastró los cuerpos muy al norte. Así lo hicieron. Las búsquedas se trasladaron unos 40 kilómetros hacia arriba por la costa, precisamente hacia donde la corriente podría haber llevado los cuerpos. Y con el tiempo, en diferentes días, el 12 y el 16 de febrero, se encontraron 2 tanques de oxígeno. No tenían números, ni marcas, pero los rescatistas casi no tenían dudas. Eran sus tanques. Se hacía evidente.
Algo en esta historia no cuadraba. Y entonces surgió un detalle que antes nadie había notado. Una historia de su ciudad natal. Algo que parecía insignificante, pero puso en duda todo lo que se creía verdadero, y obligó a los investigadores a hacer la pregunta principal: ¿y si todo fue muy diferente a lo que pensaban al principio? Han pasado ya 10 años, una década entera desde el día en que Tom y Aileen Lonergan desaparecieron en mar abierto, como si se hubieran desvanecido. Durante ese tiempo hubo muchos rumores, teorías, suposiciones, pero una historia en particular conmocionó a la policía. Capturaron a un hombre llamado Milton Harris. Al principio parecía un caso común, pero se descubrió algo inesperado. Había fingido su propia muerte. Simplemente saltó del ferry cuando éste se dirigía hacia Nueva Zelanda, y luego, como si nada hubiera pasado, apareció en la otra orilla, vivo y sano. Mientras tanto, su familia ya había cobrado $1 millón del seguro, y esto fue lo más interesante. Milton era oriundo del mismo pueblo donde vivían los Lonergan. Más aún, todos asistían a la misma iglesia. No es de extrañar que la policía pensara de inmediato: ¿y si Tom y Aileen hicieron algo parecido? El escenario, por supuesto, era audaz, pero si una vez funcionó, ¿por qué no suponer que ellos también decidieron desaparecer según un plan propio? Pero ahí empezaron los problemas. La versión era atractiva, pero casi nadie creía realmente en ella. La zona donde desaparecieron los Lonergan no es un área de paseo, es océano abierto. Hay fuertes corrientes, aguas turbulentas y no pocas especies de tiburones. Y aun si suponemos que milagrosamente lograron evitar a los depredadores dentados, una amenaza no menor los esperaba. Los pantanos costeros llenos de cocodrilos. Un escenario, francamente, sacado de la ciencia ficción. Casi sin posibilidades. Casi. Porque aún quedaba una opción. No muy lejos del lugar donde la pareja fue vista por última vez, había pontones, plataformas especiales para buceo. Uno de ellos, en el arrecife de Agincourt, se encontraba a unos 6 kilómetros. En teoría podrían haber llegado hasta allí nadando, y desde ese punto, encontrar el camino a tierra firme o esperar ayuda. Si lo lograron, bien podrían haberse perdido entre otros turistas y abandonar la costa tranquilamente. Esta idea reavivó el interés por el caso. La gente comenzó a llamar a la policía, diciendo que supuestamente habían visto a Tom y Aileen en el continente. Algunos afirmaban que vivían en una caravana, otros que se habían ido haciendo autostop. Pero ninguna de esas llamadas dio resultado. Los investigadores consultaron con expertos, y estos declararon casi unánimemente: para nadar tal distancia, y además con esas corrientes, se necesita una preparación seria, y los Lonergan no la tenían. Eran turistas comunes, no profesionales. Además, desde la desaparición no se detectó ningún movimiento en sus tarjetas bancarias, ni intentos de retirar dinero, ni actividad relacionada con el seguro. Como si no hubieran desaparecido solo ellos, sino también todo lo relacionado con sus vidas. Y luego, después de 5 meses, ocurrió algo que provocó un nuevo alboroto. Fue el 28 de junio, en algún lugar remoto y pantanoso, cerca de Archer Point, cuando 2 pescadores se toparon con un hallazgo extraño. Estaba tirado en la hierba, empapado y desteñido. Una pizarra de escritura submarina, de esas que los buceadores usan para comunicarse bajo el agua. En la pizarra, con letras desvaídas, se había garabateado un mensaje. Las líneas eran irregulares, como si se hubieran escrito en pánico o con apuro. Los pescadores copiaron el texto. Allí había un número de teléfono y una dirección estadounidense. Pertenecía a los Lonergan. Y luego, lo terrible, alguien pedía ayuda. En el mensaje se decía que no veían ningún barco, que no podían encontrar a los pescadores. Era un verdadero grito del alma. El último mensaje de quienes, tal vez, comprendieron que la ayuda no llegaría.
y que nadie los encontraría. Así fue como sucedió todo. Lunes, 26 de enero del año 1998, a las 8 de la mañana. En un trozo de madera, alguien había rayado con mano temblorosa: a quienes puedan encontrarnos. Nos dejaron en el arrecife de San Crispin. El bote Outer Edge se fue sin recogernos. Esto ocurrió el 25 de enero a las 3 de la tarde. Por favor, sálvennos, devuélvannos al hotel. Ayúdenos antes de que sea demasiado tarde. No queremos morir aquí. Cuando este mensaje llegó a la policía, lo enviaron de inmediato a peritaje. Las opiniones se dividieron. Algunos pensaban que era una broma tonta, una pizarra arrojada a la orilla como una falsificación. Pero el análisis aclaró todo rápidamente. En la superficie encontraron algas marinas, del tipo que solo empiezan a crecer después de la desaparición de la pareja, lo que significaba que el mensaje realmente había estado flotando en el mar todo ese tiempo. Nada de falsificaciones. Luego intervinieron los peritos caligráficos. Dijeron con certeza: lo había escrito Tom. Desde ese momento el caso cambió radicalmente. Ya no parecía simplemente extraño. Se volvió aterrador. Según los datos oficiales, Tom y Aileen Lonergan fueron dejados en el arrecife a las 3 de la tarde del 25 de enero, y su mensaje lo garabatearon ya a la mañana siguiente, a las 8 en punto. Eso significa que pasaron un mínimo de 17 horas en el océano abierto. Solo piensa: la noche, el agua, sin tierra, sin luz, nada. La policía entonces declaró: una persona en esas condiciones no puede sobrevivir en el agua más de 4 días. Y cuando comenzaron las búsquedas, los Lonergan ya llevaban desaparecidos más de 2 días. Al parecer, todo estaba perdido. Era tarde, pero quedaba una esperanza. A diferencia de los demás buceadores que ese día se sumergieron con trajes ligeros, los Lonergan llevaban trajes de neopreno gruesos y protectores. Estos protegen del sol y un poco del frío. Claro, no es una armadura, pero algo es algo. Pero contra lo que nada en las profundidades, esos trajes no protegen. Entonces muchos pensaron en lo peor: tiburones. ¿Y si fueron atacados? ¿Y si fue una cacería? Una imagen espantosa. Pero incluso esa versión no da respuestas a todo. La mayoría de las cosas encontradas después, máscaras, aletas, cámaras, no estaban dañadas. Y si un depredador hubiera atacado a las personas, eso se notaría. Lo único que generó preguntas fue un trozo del traje de neopreno de Aileen. Estaba roto. Pero los expertos concluyeron que quedó enganchado en los corales cuando la corriente la arrastraba hacia la orilla. Pero eso no fue todo. Lo que más desconcertó a todos fue el chaleco salvavidas de Tom. Lo encontraron por separado. No estaba roto ni arrancado. Estaba cuidadosamente desabrochado, como si Tom hubiera decidido quitárselo él mismo. ¿Pero para qué? ¿Para qué quitar algo que ayuda a mantenerse a flote? ¿Por qué una persona, sola en medio del océano, de repente decide deshacerse de lo más importante? Existe la teoría de que, cuando Tom y Aileen se quedaron solos en medio del océano infinito bajo el sol abrasador, pudieron haberse desorientado. El calor, la sed, la total ausencia de sombra, todo esto agota rápidamente, especialmente si no hay nadie alrededor. En ese estado, uno no siempre actúa con lógica. Algunos expertos creen que en algún momento comprendieron que el equipo pesado les impedía mantenerse en la superficie y solo los arrastraba hacia abajo. Tal vez ellos mismos se quitaron los tanques de aire, los lastres y todo lo que dificultaba nadar. Pero, de cualquier forma, sin traje de neopreno en mar abierto, especialmente bajo el sol ardiente, no se puede sobrevivir mucho tiempo. No solo protege del frío, también ayuda a mantenerse a flote. Uno de los buceadores más experimentados de Australia, Ben Kropp,
un hombre que ha pasado casi toda su vida bajo el agua, decía que durante las primeras 2 jornadas desde la desaparición, un gran depredador marino podría haberlos atacado. Un tiburón, tal vez. Incluso hay quienes piensan que parte del equipo fue soltado intencionalmente al mar, no por casualidad, sino con la esperanza de que alguien desde arriba, desde un helicóptero o un avión, lo viera. Pero el tiempo pasó. Cuando los rescatistas finalmente comenzaron a rastrear el océano, ya habían pasado demasiadas horas. Demasiadas. Durante ese tiempo, la corriente pudo haber arrastrado todo, el equipo e incluso los cuerpos, a decenas de kilómetros. Y Tommy y Eileen pudieron haberse quedado sin fuerzas, simplemente haberse cansado como nunca antes lo había hecho un ser humano. Cuando ya no puedes gritar ni remar, cuando las fuerzas se escapan lenta pero inevitablemente, pudieron haberse dormido directamente en el agua, o simplemente haberse rendido, o como suponen algunos románticos, tal vez lograron llegar a alguna pequeña isla, y entonces no desaparecieron en el océano, sino en la sombra de otro misterio aún mayor. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. La verdad, probablemente, quedó para siempre en aquellas aguas. Pero la pregunta aún inquieta: ¿qué sintieron en ese momento cuando comprendieron que estaban solos, que nadie vendría, que el cielo sobre ellos era infinito y debajo solo una profundidad sin fondo? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo fue en realidad? Escribe tu versión. ¿Cómo crees que se sintieron Tommy y Eileen al comprender que en medio del océano solo estaban ellos y el agua? No lo creerás, pero el hombre desapareció literalmente en la cueva y nunca fue encontrado. Ni un cuerpo, ni rastro, ni una sola prueba. No es ficción ni leyenda. Este es un caso real que ni la policía ni los mejores buceadores de Estados Unidos pueden resolver. Se hundió bajo el agua y nunca volvió a salir a la superficie. Ben McDaniel tiene 30 años. Destrozado por la vida, buscó respuestas y tal vez encontró algo que no debería haber visto. Pero más allá, solo acertijos, pistas y huellas que no coinciden, botellas de oxígeno que no usó, un pasaje bajo el agua que alguien abrió, pero luego quién cerró, no se sabe. Y luego, el repentino fallecimiento del propietario del centro de buceo, en extrañas circunstancias. Demasiadas coincidencias, demasiados misterios. ¿Qué pasó realmente? ¿Desapareció él mismo? ¿O ha desaparecido su rastro? Mire hasta el final, porque esta historia le dará una nueva perspectiva de lo que significa bucear sin retorno. El final de los 2000 fue un momento para Ben McDaniel, en el que las cosas salieron mal. Todo lo que solía sostenerse comenzó a desmoronarse uno tras otro. Primero, el divorcio, luego el colapso completo del negocio de la construcción, y luego una deuda insostenible con el impuesto y el estado de Tennessee por la suma de $50,000. Pero incluso ese no fue el golpe más duro. El verdadero dolor llegó inesperadamente. Ben encontró a su hermano Paul en casa, inconsciente. No esperó a la ambulancia. Levantó a su hermano en brazos y lo llevó al hospital, pero era demasiado tarde. Los médicos no tuvieron tiempo de hacer nada. Fue un derrame cerebral, relámpago, despiadado, irreversible. Los padres no presionaron, pero sugirieron irse a Florida. Casa junto al agua, silencio, aire. Descansa, vuelve a la normalidad. Ben aceptó. Empacó sus cosas, se llevó al único que se quedó cerca, un labrador llamado Spooner, y se mudó a la costa, a una casa en la playa de Santa Rosa. La vida junto al mar devolvió gradualmente los colores. Comenzó de nuevo a hacer lo que una vez lo inspiró: buceo, inmersión, profundidad. Se sintió atraído por esto desde la adolescencia, incluso cuando nadó por primera vez en la piscina de sus padres.
Con el tiempo, este hobby se convirtió en una verdadera pasión. Aunque el océano estaba literalmente de lado, Ben prefería el agua dulce. Tenía un lugar favorito: Vortex Spring, un pequeño parque, una base para turistas, un camping y, lo más importante, un poderoso centro de buceo. Todo esto cerca de la pequeña ciudad de Ponce de León, en el noroeste de Florida. La principal atracción del vórtice es la cueva submarina. La entrada está a 15 metros de profundidad. Allí comienza un túnel estrecho y retorcido que se adentra en la oscuridad, cada vez más profundo. A los 90 metros, la puerta. Y luego, solo para los elegidos. Para obtener la llave de esta puerta, uno no solo tiene que ser capaz de bucear, se requiere una preparación seria, 2 meses de entrenamiento, experiencia comprobada, un mínimo de 125 inmersiones, y todo esto solo acompañado por un compañero o instructor. Tales medidas no son solo una formalidad. En los años 90, un hombre murió bajo el agua, y luego todos comenzaron a hablar seriamente sobre la prohibición completa de bucear en esta cueva. Para detener a los novatos imprudentes, se colocaron carteles de advertencia en la entrada. Señal roja, stop. Y otro. Más allá, quizás la muerte. Detrás de la puerta, el túnel continúa durante casi medio kilómetro. Las paredes se estrechan, la oscuridad se espesa, el oxígeno se va más rápido, la profundidad es de casi 100 metros. Al final, una verdadera trampa, un pasillo de 25 centímetros de ancho. De hecho, una brecha. Alguien dice que es imposible pasar por allí. Alguien que es posible, pero solo en una dirección. No puedes volver atrás. Para pasar, debe quitar los cilindros de oxígeno, presionarlos y literalmente apretarlos, como a través de un ojo de aguja. Este lugar no es para los débiles de corazón. Incluso los buceadores experimentados sienten miedo allí. Y sin embargo, fue allí donde Ben se dirigió una vez, como si esperara que en el silencio, en el frío y en la oscuridad completa, encontrara las respuestas a sus preguntas, o la paz que no podía encontrar en la superficie. Aproximadamente 4 meses después de que Ben se mudó a Florida, regresó brevemente a Tennessee. Fue en agosto. Sus padres, su madre y su padre, todavía vivían allí. Se acercó a ellos y al mismo tiempo vio a una chica, Emily Greer. Tenía 33 años. Trabajaba como bióloga y se ocupaba de los ecosistemas de pantanos. Los tres, tanto los padres como Emily, notaron que Ben se veía tranquilo, confiado, incluso de alguna manera nueva. Compartió planes. Iba a obtener un certificado de instructor de buceo y comenzó a aprender a bucear en cuevas. Dijo que quería abrir un negocio relacionado con el deporte subacuático. El fin de semana del 14 de agosto volvió a Florida. Antes de eso, dejó una carta en casa. En él prometió a sus padres que seguro que algún día regresaría y los cuidaría cuando fueran viejos. En la carta a mi madre, algunas palabras de agradecimiento por todo lo que ella ha hecho por él. Ese día, Ben se sumergió bajo el agua y se dirigió directamente a la cueva prohibida, pero finalmente desapareció. Cuando comenzó la búsqueda, se encontraron balones de oxígeno entre su equipo, solo que aquí había aire normal en ellos, lo que inmediatamente parecía extraño. Uno de los buceadores experimentados que participó en la búsqueda dijo más tarde: si Ben realmente hubiera leído la literatura especial de la que hablaron sus padres, debería haber sabido que se necesita un gas especial a esa profundidad. Sin él, la conciencia comienza a flotar bajo el agua, se siente como si estuviera borracho. En tales condiciones, pensar sobrio es casi imposible. También es interesante que los balones de oxígeno parecieran nuevos, como si nadie los usara. Los buzos peinaron la cueva paso a paso. Con cada nueva llegada, se hundieron más profundamente. El tiempo pasaba, se hacía cada vez más inquietante.
No fueron inmersiones simples, sino verdaderamente peligrosas. Mientras tanto, en los foros de Internet, la discusión no ha disminuido. La gente adivinaba, construía versiones, discutía. Pero cuando llegó la medianoche, no había rastro de Ben. La operación tuvo que ser detenida temporalmente. Se necesitaban aquellos que pudieran entrar en las partes más difíciles y estrechas de la cueva. Al mismo tiempo, Ed Sorenson estaba en su barco en las Bahamas. Tenía su propia expedición. De repente, recibió un mensaje de su esposa. El buzo desapareció. Nadie puede encontrarlo. Inmediatamente detuvo su expedición y decidió ir en busca. Si hay alguien en Florida que sabe mucho sobre este tipo de cosas, es Sorenson. Tenía 52 años. Era fuerte, resistente, propietario de un centro de buceo. Más de 2.500 inmersiones están detrás de él. Se subió a donde otros incluso tenían miedo de mirar. El sábado regresó. El teléfono no se detuvo. Colegas, amigos, socorristas. Uno dijo: sin entrenamiento especial nadie más que yo pasará allí. Incluso los rescatistas expertos le pidieron a Ed que no subiera allí, pero ya lo ha decidido todo por sí mismo. Era imposible detenerlo. Todo comenzó el lunes. Ed Sorenson estaba completamente listo. El equipo está ensamblado, el plan está en su cabeza, el estado de ánimo es serio. Llegó al lugar para llegar a la verdad en una historia confusa y sombría. Para no desperdiciar oxígeno, Ed usó un remolcador submarino, un dispositivo que te arrastra hacia adelante y te ahorra energía. Pero cuanto más avanzaba Ed a través de la cueva, más pequeño se hacía el pasaje. En un momento, Ed tuvo que dejarlo todo. El scooter simplemente no pudo seguir adelante. Continuó sobre su estómago, en Plastunsky, literalmente presionando contra las paredes de piedra. En algunos lugares el techo se presionó contra la espalda y el pecho se raspó contra el fondo. Para al menos echar un vistazo a dónde arrastrarse, Ed apenas giró la cabeza. Casi no había espacio libre. Si el cuerpo de Ben estuviera realmente en estas profundidades, el mundo submarino también habría dado señales. Peces, anguilas, otros habitantes. Todo lo que se alimenta de carroña habría aparecido hace mucho tiempo. Pero Ed no vio nada en absoluto. Ni una sola pista. Ni una sola pista de que alguien haya estado aquí. Si Ben estuviera aquí, Ed lo entendería de inmediato. Antes de su desaparición, Ben trabajó junto a Steve King, el mismo buzo que en 2003 hizo un mapa de la cueva de Vortex Spring. Steve pasó 7 inmersiones bajo el agua, después de lo cual se acercó a los padres de Ben y dijo con pesar: «Lo siento, incluso la más mínima pista. Nada. Si está allí, no sé dónde». La familia trató de hacer todo. Acordaron pagar $54.000 si el submarino remoto se atasca repentinamente y tiene que ser abandonado. Pero incluso la técnica era impotente. El aparato no pudo ir más allá de lo que la gente ya había visitado. Los cables a través de los cuales se manejaban eran demasiado pesados. Literalmente lo arrastraron hacia atrás y no lo dejaron avanzar. En total, 16 buceadores profesionales participaron en la búsqueda. Pasaron 36 días seguidos bajo el agua, peinando cada rincón. En la primavera y más tarde, en noviembre, los voluntarios volvieron a bajar al agua, con la esperanza de encontrar algo, al menos un rastro. Pero todo fue en vano. Sin cuerpos, sin cosas, sin equipo. Es como si Ben hubiera desaparecido. Esfume. Desapareció en la cueva sin dejar rastro. Ya no sabían a qué agarrarse. Los padres de Ben estaban dispuestos a pagar cualquier dinero para que el caso saliera del punto muerto. Pidieron a los buceadores más experimentados que se metieran donde nadie quería meter la nariz. Pero incluso aquellos que se sumergieron en cientos de lugares peligrosos durante sus vidas, aparecieron dudas. La gente empezaba a tener miedo. Se ha hablado de que si los cazadores de ganancias entran en la búsqueda, todo puede terminar en problemas. Y en esa cueva,
un paso en falso. Y eso es todo. No hay salida. Cada día la ansiedad solo aumentaba. La familia pensó cada vez más en el hecho de que tal vez Ben estaba atrapado en uno de los pasillos estrechos. Se encuentra en algún lugar y simplemente no puede hacer una señal. Pero los buzos aseguraron, si estuviera allí, ya lo habrían encontrado. Imagínese, un hombre en plena marcha, como si estuviera en una armadura, yace justo en el patio, cubierto solo con hojas. No puedes pasar. Es imposible no darse cuenta. El capitán Hamilton, que dirigió la búsqueda, decidió recurrir a lo que nunca antes se había considerado: perros que pueden oler cuerpos bajo el agua. El primer grupo dio la señal, luego la segunda, el mismo resultado. Fue un soplo de esperanza. Tal vez Ben está en alguna parte, en las profundidades. Pero luego vinieron otros datos. Un especialista que monitorea la calidad del agua en nombre de las autoridades realizó una treintena de muestras. Y todo como uno. Nada. No hay rastro de Ben. Pero el capitán no iba a rendirse. Levantó un helicóptero en el aire. Los equipos de rescate peinaron pantanos, bosques, todo el territorio a lo largo del cauce. Conectaron perros terrestres. Todo fue en vano. No hay rastro. Y luego comenzó lo más difícil, tratar de entender lo que sucedió. ¿Dónde está Ben McDaniel? Investigadores, conductores experimentados e incluso gente común en Internet presentaron las siguientes versiones de lo sucedido. Una de las teorías más discutidas: Ben podría haber desaparecido por su propia voluntad, solo escapar. ¿Tenía alguna razón? Sí. Un divorcio que sacó el suelo de debajo de sus pies. El fracaso con el negocio, la salida inesperada de la vida de un hermano, las deudas con el impuesto, alrededor de $50,000. Pero las cosas se pusieron aún más preocupantes cuando los padres encontraron la nota, un par de días antes de la desaparición. Ben escribió palabras de agradecimiento por haber aceptado su casa de nuevo, prometiendo que los cuidaría cuando fueran mayores. Y al final, una breve frase: los amo a todos, como una despedida. ¿Esa fue su última nota? ¿Todo lo que se acumuló sobre él lo hizo simplemente irse, para siempre? ¿Podría haber entrado en la cueva sabiendo que no volvería a salir de allí? ¿Podría Ben simplemente dejar a los padres que ya habían perdido a un hijo? Dejar a la chica Emily, un querido perro llamado Spooner, que luego fue encontrado en casa, delgado, debilitado, como si nadie lo alimentara durante días. Pero si fue así, si realmente decidió irse, ¿por qué no lo encontraron? ¿Por qué los mejores buzos del país no pudieron detectar ni siquiera un indicio de su cuerpo? ¿Por qué los perros, la técnica de buzos y las muestras de análisis de agua dieron resultados tan contradictorios? Durante tantos años, esta pregunta no ha dejado de ser, y cuanto más tiempo pasa, más parece. Hay mucho más misterio en esta historia de lo que uno podría imaginar. Hubo otra versión de que tal vez Ben simplemente decidió desaparecer, borrar el pasado, escapar de todo lo que arrastraba al fondo, comenzar la vida con una pizarra limpia, en un lugar nuevo, con un nombre diferente. Por cierto, esto es lo que Chuck Cronin tenía en mente, uno de los dos buzos que abrieron la puerta de la cueva ese día. Y si fue así, digamos que realmente no pudo más. Fatiga, deudas, errores, presión, todo esto se acumuló. Tal vez puso los cilindros de repuesto en el agua de antemano, fingió que se estaba adentrando, y luego apareció en algún lugar a un lado y simplemente se fue. Se fue y no volvió. Si es así, lo pensó todo hasta el más mínimo detalle. No dejó rastro. Ninguno. El capitán de policía Harry Hamilton revisó todo lo que pudo: cuentas bancarias, llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales, y en todas partes, vacío, como si el hombre simplemente no existiera.
aunque una cosa extraña es que había $1000 en efectivo en su auto. Dime, ¿comenzarías una nueva vida dejando tu último dinero en la guantera? Pero hay otra versión, más tranquilo, más triste. Todo salió mal. Fue un accidente. Se zambulló como lo había hecho antes, y luego algo salió mal. Allí, en una cueva, no es raro. Las rocas podrían moverse, las mangueras enredarse, podría perderse o quedarse atascado en algún lugar profundo. Pero el agua está turbia allí. La visibilidad es casi cero. Vale la pena enganchar el fondo y eso es todo, ciego. Es fácil perderse. Pero incluso si todo esto es cierto, ¿por qué nadie lo encontró? Llegó a un lugar donde ninguno de los socorristas profesionales pudo llegar. Y allí trabajaron los mejores. Y todos, como uno, dijeron, no está en la cueva. Aunque hubo un momento extraño. Los perros sabuesos, que fueron llevados al lugar, tomaron con confianza el rastro del agua. Reaccionaron como si el hombre estuviera muy cerca, pero decenas de muestras de agua, nada, sin sangre, sin piel, sin el más mínimo rastro. Y aquí viene otra hipótesis. Parece que complementa a los anteriores, pero suena mucho más audaz. En los foros se discutió especialmente acaloradamente. Esa noche, 2 empleados del centro que debían vigilar la seguridad abrieron las puertas a Ben, pero no lo esperaron. Dijeron que iban a tomar café, aunque según las reglas estaban obligados a esperar a que saliera a la superficie, siempre lo hacen. Ahora imagina, se fueron, algo pasó, regresaron, y vieron que Ben no apareció. Pánico. ¿Y si están asustados? Pensamos que nadie debería saberlo, y de alguna manera, arriesgando, sacaron el cuerpo, lo escondieron. O no lo hicieron ellos, sino alguien más. Para no hacer ruido, no iniciar una investigación. Por supuesto, suena extraño. Después de todo, juraron que Ben realmente se zambulló, y que sacar el cuerpo de las profundidades, por la noche, sin preparación, es casi imposible. Pero también hay una pista extraña aquí. Si Ben abrió las puertas, lo más probable es que Ben no las cerró para poder salir. Sin embargo, según las reglas, la puerta debe estar cerrada por la mañana. Y aquí está la pregunta. ¿Quién los cerró al final? ¿O tal vez nadie abrió en absoluto? Y una cosa más. ¿Podrían los empleados simplemente engañarlo? Decir, fuimos a tomar un café, y quedarnos solos y verlo bucear. ¿O realmente se fueron y simplemente no regresaron? Tantas preguntas, y cada una como una nueva bifurcación en esta historia confusa. Y eso es lo que hace que la desaparición de Ben sea tan extraña, incomprensible, casi imposible. Y ahora algo está realmente fuera del panorama general. Lowell Kelly, que entonces era dueño del Vortex Spring Drive Center, no era una persona tan simple. Antes tenía serios problemas con la ley. Se dice que llevó a uno de sus empleados a un lugar aislado, donde trató de obligarlo a pagar la deuda. Según el propio Kelly, su empleado le debía una cantidad decente, y según informes no confirmados, supuestamente lo amenazó con un bate de béisbol. Ese tipo logró escapar y finalmente Kelly quedó bajo investigación. Fue acusado de asalto y retención ilegal de un hombre. Han pasado unos 4 meses desde la desaparición de Ben, y algo aún más extraño ha sucedido. El 3 de diciembre de 2011, Lowell Kelly estaba en el edificio del centro de buceo, y según testigos, se cayó por las escaleras mientras cocinaba. Se golpeó la cabeza con fuerza. Una de las personas que estaba cerca no llamó a una ambulancia, sino que lo llevó a su casa, en Ponce de León. Allí ayudó a Lowell Kelly a limpiarse, se cubrió con una manta y se fue a descansar. Cuando otra persona llegó a la casa a la mañana siguiente, quedó claro que la condición de Kelly había empeorado durante la noche. Esta vez llamaron a una ambulancia y lo llevaron al hospital de Pensacola. Pero ya era demasiado tarde. Cayó en coma y después de unas semanas, sin recuperar la conciencia, murió.
Y eso es lo que plantea un montón de preguntas. La oficina del sheriff del condado de Holmes, que estaba investigando la desaparición de Ben McDaniel, insinuó entonces que la historia de la caída de Kelly es incompleta, como si algo estuviera en silencio. ¿Quién se lo llevó a casa? ¿Por qué no llamaron a los médicos de inmediato? No se dice. La policía nunca reveló esos nombres. Además, a pesar de que los informes de autopsia son documentos públicos en el estado de Florida, este informe nunca se publicó. De acuerdo, todo esto suena, por decirlo suavemente, sospechoso. El dueño del lugar donde se vio por última vez a Ben murió en extrañas circunstancias solo unos meses después. ¿Sabía algo importante? ¿Estaba involucrado en la desaparición o al menos estaba al tanto de algo que otros no sabían? ¿Es posible que alguien quisiera silenciarlo para siempre? ¿O tal vez todo solo una coincidencia? Pero, ¿por qué entonces se cerró el caso? ¿Por qué no hay tantos muelles? Esta desaparición es una de las más misteriosas. Esta historia habla de las teorías más populares. Pero como saben, todo esto es solo la punta del iceberg. La imaginación humana puede dibujar muchas más versiones que las que están en el dominio público. Escribe tus pensamientos en los comentarios. Comparta suposiciones, especialmente si tiene lógica y explicaciones. Suena como la trama de una película, pero es completamente real. Imagínate esto, un diminuto islote perdido en medio del inmenso océano Pacífico. Un rincón paradisíaco donde ningún ser humano había puesto un pie durante siglos. Hasta que un día llegaron allí unos rebeldes a bordo del barco británico Bounty, criminales fugitivos que decidieron empezar de cero, lejos de todo y de todos. Se escondieron donde nadie pudiera encontrarlos, y durante 25 años no hubo ni una sola noticia sobre ellos. Y aquí viene el dato que te va a dejar helado. Sus descendientes todavía viven allí. Y créeme, su historia no solo es sorprendente, es perturbadora. Hoy vas a descubrir cómo el paraíso se convirtió en un infierno, cómo una pequeña comunidad escondió oscuros secretos durante generaciones, y por qué un escándalo sacudió al mundo entero. Quédate hasta el final, porque el desenlace es tan increíble que cuesta creer que haya pasado de verdad. Muy lejos de aquí, perdido entre las aguas infinitas del Pacífico Sur, existe un pedacito de tierra llamado Archipiélago de Pitcairn. Son 4 islas en total, pero todo el conjunto recibe el nombre de la más conocida, Pitcairn. Ese es el corazón de todo. Un islote de apenas 5 kilómetros cuadrados, menos que un barrio pequeño de cualquier ciudad grande. ¿Pero qué isla? Formaciones volcánicas, vegetación densa e impenetrable, y un verde tan intenso que parece que alguien subió la saturación al máximo. Todo esto, gracias a un clima suave y constante. La temperatura casi no varía, unos 25 grados todo el año. Y lo más curioso de todo es que, a pesar de estar tan aislada y ser tan pequeña, en Pitcairn hay suficiente agua dulce. La isla respira, florece, está viva. Todo crece con una fuerza impresionante, como si el tiempo se hubiera detenido. Es el tipo de paisaje que uno ve en postales. Un rincón tranquilo, sin tráfico, sin ruidos, sin prisas. No es raro que esta isla llamara la atención incluso en tiempos antiguos. Ya en el siglo XI llegaron los primeros habitantes. ¿Quiénes eran? Muy probablemente polinesios provenientes de Tahití. Trajeron consigo todo lo necesario para vivir: animales domésticos, herramientas, tradiciones. Levantaron casas, organizaron su vida, y al parecer no les iba nada mal. Una de las razones por las que se establecieron ahí eran los depósitos de obsidiana, un tipo de piedra volcánica negra, afiladísima, con la que fabricaban armas, utensilios e incluso adornos. Los polinesios empezaron a comerciar ese material con una isla vecina llamada Mangareva, que estaba a 500 kilómetros de distancia.
lo cual en esa época era una hazaña. Algunos investigadores creen que los líderes de Pitcairn llegaron a estar bajo el mando de los jefes de Mangareva. Durante varios siglos reinó la estabilidad. Todo funcionaba. Pero como suele pasar, nada dura para siempre. Las reservas de obsidiana se agotaron. En Mangareva estallaron conflictos internos. Y poco a poco, la vida en Pitcairn se fue apagando. Cuando los europeos pisaron la isla por primera vez, no había nada. Ni casas, ni fogatas, ni voces. Solo viento y selva. Pasaron los años, y Pitcairn volvió a estar en el centro de la historia. Pero esta vez, por un motivo completamente distinto. En el año 1787, el Reino Unido puso en marcha una misión a gran escala. Todo comenzó por una serie de problemas en el Caribe, en sus colonias. Allí se cultivaba caña de azúcar, trabajaba muchísima gente, pero la comida escaseaba. El suelo local simplemente no servía para sembrar los cultivos típicos de Europa. La avena, el trigo, todo se echaba a perder. En Londres no tardaron en sonar las alarmas. La falta de alimentos podía terminar en protestas, motines o incluso en una crisis colonial. Así que, como era de esperarse, los funcionarios idearon un plan. La solución: llevar a las colonias el árbol del pan. Sus frutos tenían una textura y un sabor parecidos al pan, y eso podía marcar la diferencia. Para cumplir esa misión, armaron un barco llamado Bounty. Al mando iba el capitán William Bligh. Su tarea era clara: llegar hasta Tahití, recolectar todos los esquejes posibles del árbol del pan y transportarlos a las Indias Occidentales. No era una misión fácil, pero sí absolutamente crucial. El alimento diario de miles de trabajadores dependía de su éxito. Y ahora, para entender lo que pasó después, tenemos que hacer una pausa. Cerrad los ojos por un momento e imaginad Tahití a finales del siglo XVIII. Sin esa imagen, es imposible comprender lo que vivió la tripulación, cómo fue cambiando el ambiente y por qué todo terminó de la manera más inesperada. Cuando los marineros británicos pisaron por primera vez las costas de aquella isla remota, sintieron que habían entrado en otro mundo. Vegetación exuberante por todas partes, sol radiante, el océano a un paso y un aire puro lleno de aromas tropicales. Todo era tan brillante, tan tranquilo, tan acogedor, que la dura vida a bordo del barco parecía un mal sueño. Y ni hablar de cómo fueron recibidos por los locales, especialmente por las mujeres, sonrientes, abiertas, hospitalarias hasta lo más profundo del alma. Por un momento, Londres, con sus lluvias grises y su eterna escasez de comida, quedó allá lejos, perdido en el horizonte. La isla, casi como si tuviera voluntad propia, les pedía que se quedaran. Había comida en abundancia, más que suficiente para alimentar a toda una flota. Verduras, frutas, pescado fresco, todo ofrecido con generosidad. El ron corría como agua, y nadie pedía nada a cambio. De hecho, los isleños mismos traían las botellas, como si quisieran endulzar aún más la estadía de los marineros. Después de tantos meses en mar abierto, donde la mejor cena era un bizcocho duro con agua salada, lo que estaban viviendo parecía un verdadero milagro, un paraíso sin exagerar. Así que no fue ninguna sorpresa cuando llegó la orden de prepararse para zarpar, y muchos no se alegraron, especialmente los marineros más jóvenes. Parecía que sus pies ya estaban echando raíces en tierra firme. Volver a las tormentas, a las órdenes estrictas, a la disciplina sin tregua, no era algo que desearan. Pasaron varias semanas. Los marineros se dedicaron a lo que realmente los había traído hasta allí: recolectar los esquejes del árbol del pan. Juntaron más de 100, los embalaron con cuidado y los subieron al barco. Y así, a principios de abril del año 1789, el Bounty volvió a zarpar rumbo al mar abierto,
Pero la calma no duró mucho, porque el día 28 de abril, en medio del océano, estalló un motín. No lo encabezaba un barbudo enorme con una botella de ron en la mano, como uno podría imaginarse. No. Al mando estaba un oficial, Fletcher Christian, joven, educado, de buena familia, pero llevaba tiempo sin llevarse bien con el capitán. El conflicto entre ellos venía gestándose desde hacía semanas. En una ocasión la cosa llegó tan lejos que el capitán lo acusó de robar cocos y lo amenazó con un castigo. Christian apenas pudo contener las lágrimas, y luego empezaron a circular rumores sobre castigos corporales. Incluso para aquella época, eso ya era demasiado. Y hay algo que no podemos dejar de lado: la vida en la isla. Le había calado muy hondo. Prácticamente ya vivía allí, junto a una joven de la que se había enamorado de verdad. Y no era el único. Muchos de los tripulantes tenían relaciones con mujeres locales. Algunos incluso habían formado familias. Nadie quería volver a la disciplina rígida del mar. Y esto es clave. El motín no fue solo cosa de marineros. Entre los amotinados también había jóvenes oficiales, hijos de familias ricas, enviados a bordo para ganar experiencia y labrarse un futuro. Pero la isla también los conquistó. Vivían con mujeres locales, algunos con más de una, y el aire de libertad pesaba más que cualquier ambición profesional. Sin esos jóvenes oficiales, el motín jamás habría sido posible. Los marineros comunes no sabían cómo manejar un barco, ni cómo trazar una ruta o leer las estrellas. Pero con aliados instruidos, todo cambió. El capitán William Bligh y los leales que aún le quedaban fueron puestos en un bote y abandonados a la deriva en mar abierto. Mientras tanto, el Bounty dio media vuelta y puso rumbo de nuevo a la isla. Pero la euforia no duró mucho. Al regresar, quedó claro que no había vuelta atrás. Todos sabían que bajo la ley británica, aquello solo podía tener un castigo: la muerte. Con el paso del tiempo, la tensión crecía. Surgieron disputas, desacuerdos. La unidad del grupo empezó a quebrarse. Una parte, liderada por Peter Heywood, decidió quedarse en la isla. Otros, con Christian al frente, eligieron un camino distinto. Volvieron a zarpar en el Bounty, rumbo a lo desconocido. Buscaban un escondite, un lugar donde no los encontraran, donde no existiera el miedo, donde pudieran empezar de cero. Pero mientras su rastro se perdía en el horizonte, volvamos un momento con los que quedaron atrás, a la deriva en una pequeña barca en medio del océano. Allí estaba el capitán Bligh, acompañado de los pocos marineros que seguían fieles a él. La pequeña embarcación se mecía entre las olas del mar abierto. La tierra más cercana, la isla de Tafua, quedaba a más de 50 kilómetros. Bligh lo tuvo claro, era su única oportunidad. Así que puso rumbo hacia la isla, con la esperanza de encontrar agua dulce, y quizás algo de comida. Pero nada salió como esperaban. Al llegar, los habitantes no los recibieron con los brazos abiertos, sino con hostilidad. Hubo un conflicto breve pero intenso. Uno de los marineros, un joven llamado Ortal, resultó gravemente herido. Los demás lograron escapar de milagro, justo a tiempo, antes de que la situación se volviera completamente insostenible. Los siguientes 48 días fueron, sin exagerar, un auténtico infierno. La pequeña embarcación quedó a la deriva en mar abierto, bajo un sol abrasador y sobreviviendo a varias tormentas. Pero el capitán Bligh no se quebró. Tomó el mando, marcó el rumbo, racionó los escasos víveres y, lo más importante, mantuvo en alto el ánimo de la tripulación. De los 18 hombres que iban con él, solo uno no logró sobrevivir a esta pesadilla. Los demás resistieron y finalmente tocaron tierra firme. Fueron rescatados y con el tiempo todos regresaron a Inglaterra.
Pero decir que Bligh tuvo suerte no suena del todo justo, porque el destino le tenía preparada otra prueba, esta vez no en el mar, sino en tierra firme. En Australia, acabaría en el centro de otro motín, que más adelante pasaría a la historia como el Motín del Ron, pero de eso hablaremos más adelante. Mientras tanto, las autoridades británicas decidieron que había llegado el momento de acabar de una vez por todas con los amotinados del Bounty. Para eso enviaron un barco de guerra, el Pandora. Su misión era clara: encontrar a los responsables del motín y llevarlos de vuelta a Inglaterra para ser juzgados. Y el Pandora cumplió. En una isla lograron arrestar a 14 hombres. Esto ocurrió el 23 de marzo del año 1791. El juicio fue largo. 4 fueron absueltos. Los demás recibieron condenas. Pero entonces intervino el rey, quien suavizó la sentencia para 2 de ellos. Uno de los afortunados fue Peter Heywood. Era joven y venía de una familia influyente. Sus parientes movieron cielo y tierra para salvarlo. Y lo lograron. Más aún, con el tiempo él mismo se convirtió en capitán, y además escribió uno de los diccionarios más completos del idioma tahitiano. Volvamos ahora al Bounty. Cuando el Pandora llegó a la isla, el barco ya había desaparecido. Los isleños contaron que la tripulación se llevó todo lo necesario: animales domésticos, desde gallinas hasta cabras, provisiones, gatos, incluso plantas útiles para establecerse en otro lugar. A bordo quedaban 9 europeos. Con ellos iban 6 hombres tahitianos, que probablemente fueron llevados contra su voluntad, y 12 mujeres del lugar. Cada europeo eligió a una mujer como compañera, mientras que entre los 6 tahitianos solo había 3 mujeres. Desde el inicio, el ambiente fue tenso. Sabiendo que no había vuelta atrás, los fugitivos empezaron a buscar un escondite. El líder fue Fletcher Christian, el mismo que había encabezado el motín. Su elección: la isla Pitcairn, un pequeño pedazo de tierra perdido en medio del océano. Había sido descubierta apenas 20 años antes, y las coordenadas registradas contenían un error. Justamente ese detalle jugó a su favor. Nadie iba a buscarlos allí. La isla parecía salvaje, inhóspita. Uno de los primeros en describirla, el capitán Carteret, escribió que el lugar tenía algo casi místico: acantilados, vegetación densa, un silencio absoluto. Y fue en ese rincón olvidado del mundo donde empezaron una nueva vida. Con el tiempo, uno de los hombres que quedaban, John Adams, decidió que todo debía cambiar. Destruyó el alambique casero con el que producían alcohol y anunció que desde ese momento vivirían según la Biblia, y sorprendentemente nadie se opuso. Tal vez porque ya estaban cansados de pelear. Las mujeres se convirtieron en el verdadero pilar de la comunidad. Mientras los hombres discutían, peleaban por el poder y se enredaban en conflictos, ellas mantenían la vida cotidiana sobre sus hombros. Gracias a ellas, la supervivencia fue posible. Conservaron utensilios que se pasaban de madre a hija, cocinaban en hornos tradicionales polinesios y aprovechaban lo que daba la tierra: ñame, plátanos, cocos. La carne era un lujo raro, por lo general cerdo, pollo o cabra, y solo aparecía de vez en cuando. Al principio, la ropa se hacía con las velas del Bounty. Más tarde, empezaron a fabricar faldas y prendas con tapa, una tela elaborada a partir de la corteza del llamado moral de papel. La vida no era fácil, pero era posible. Pitcairn se convirtió en un verdadero hogar. Claro, dentro de la comunidad siempre pasaban cosas: discusiones, resentimientos, pequeños conflictos, pero lograron sobrevivir. Y durante mucho tiempo, nadie sabía que estaban ahí. Vivían en el fin del mundo, completamente aislados, construyendo su pequeño universo, como buenamente podían.
Se dice que todo esto ocurrió a finales del siglo XVIII, más o menos en el año 1797. Una mujer mayor de la isla lo contaría más tarde, recordando cómo eran las cosas en aquel entonces. Todavía quedaban vivos algunos de los hombres de ese primer grupo, cuando de repente apareció un barco en el horizonte. Poco después llegó otro. Unos marineros bajaron a tierra y empezaron a recoger cocos, pero los isleños no salieron a recibirlos. Al contrario, se escondieron entre la vegetación densa donde nadie podía verlos. Tenían miedo de ser descubiertos. No querían que el mundo supiera de su existencia. Los marineros, al no notar nada extraño, se marcharon sin más. Después de aquello, la vida en la isla siguió su curso con tranquilidad. Pasaron unos 10 años, y entonces algo cambió. John Adams, uno de los pocos que habían sobrevivido a los años más oscuros, vivió una especie de transformación. Era como si hubiese renacido. Dejó atrás su pasado, empezó a leer la Biblia y encontró la fe. Desde ese momento, decidió construir una nueva forma de vida. Honesta, estricta, guiada por principios. Se reunió con las mujeres, hablaba con ellas sobre moral y enseñaba a los niños a vivir con conciencia. Poco a poco, eso se convirtió en el corazón de la nueva comunidad. Muchos de los que viven hoy en Pitcairn son descendientes directos de Adams, y luego llegó el 6 de febrero del año 1808. En el horizonte apareció un barco estadounidense llamado Topaz. Su capitán, Matthew Folger, puso pie en la isla y para su sorpresa descubrió que no estaba deshabitada. Había gente viviendo allí. Envió la noticia a Inglaterra, pero no era el mejor momento. Europa estaba en plena época de guerras napoleónicas. Las autoridades tenían otros asuntos, y un pequeño islote perdido en medio del océano no parecía una prioridad. Pasaron algunos años más, hasta que, el 17 de septiembre del año 1814, 2 barcos británicos llegaron por casualidad a Pitcairn, mientras buscaban un navío estadounidense llamado Essex. Al desembarcar, los marineros quedaron completamente asombrados. Todo parecía demasiado perfecto, silencioso, tranquilo, como si hubieran entrado en un cuento. En sus cartas describían el lugar como un paraíso perdido. Cuando la historia llegó a Inglaterra, el interés fue enorme. Era el inicio del siglo XIX, una época de cambios en la sociedad británica que muchos no veían con buenos ojos. Había nostalgia por los viejos tiempos, por la moral, por lo sencillo. Y entonces aparece esta isla, donde aún se vive según valores de honestidad y fe. La historia de Pitcairn fue como un símbolo, una prueba viviente de que sí, es posible vivir de otra manera, con principios, con fe, con humanidad. Así fue como terminó el aislamiento que había durado nada menos que 25 años. De pronto la gente empezó a hablar de Pitcairn. Aparecieron artículos, historias, los barcos que venían desde la India, Australia y otros rincones remotos comenzaron a hacer paradas más frecuentes en la isla. Las tripulaciones desembarcaban, dejaban regalos, intercambiaban comida y objetos útiles, ayudaban en lo que podían. Con el tiempo, incluso la vida en la isla empezó a cambiar. Donde antes había chozas sencillas, ahora surgían casas de piedra. Los habitantes comenzaron a cultivar naranjas. La ropa, la comida, las costumbres, todo poco a poco se fue acercando al estilo de vida europeo. El 5 de marzo de 1829 falleció John Adams. Tenía 65 años. En ese momento vivían 66 personas en la isla. A pesar de su pasado, era respetado. Para ellos no era solo un sobreviviente, era un guía, un símbolo, el hombre con el que había comenzado una nueva etapa. Poco después llegó a la isla un hombre llamado George Nobbs. No era un viajero cualquiera. Había luchado en la Guerra de Chile. Era firme,
decidido, y en muy poco tiempo fue aceptado. Se convirtió en líder. Lo escuchaban, confiaban en él. Continuó el trabajo de Adams y se transformó en el nuevo rostro de Pitcairn. Y ahora imagínate esto. Octubre, año 1832. Una pequeña isla, en medio del inmenso océano, se convierte de nuevo en escenario de un gran drama. En el horizonte aparece un hombre llamado Joshua Gill. Dice ser una figura importante, representante de la corona británica, supuestamente nombrado gobernador. Pero todo era mentira. No tenía papeles, ni órdenes oficiales. Solo era un tipo que decidió que podía mandar. Gill no pierde tiempo. Aparta a George Nobbs y toma el control total. Comienza a comportarse como un rey. Vive con lujos. Exige obediencia. Inventa castigos. Detiene a la gente por cualquier cosa. El ambiente se vuelve tenso, incluso aterrador. La gente vuelve a vivir con miedo. Y así pasan varios años. Recién en 1838, los habitantes se hartan, se rebelan, expulsan a Gill y juran no volver a permitir que alguien así llegue al poder. Después se supo, el tipo no tenía absolutamente ningún vínculo con el gobierno británico. A partir de ese momento, comienza un período más tranquilo. Entre 1838 y 1848, la isla por fin parece respirar. La población supera el centenar. Se redacta una constitución, se establecen reglas, se empieza a intercambiar carne, frutas y verduras con los barcos que pasan cerca. La vida mejora. Con el tiempo, los habitantes llegan a ser alrededor de 200 personas, casi todos descendientes de los famosos amotinados del Bounty. Casi no llegaba gente nueva. Pero en el año 1882, los locales aprueban una ley. Queda prohibido que extranjeros se muden a la isla. Aunque más tarde se flexibilizó un poco, se permitió quedarse a quienes pudieran aportar algo útil a la comunidad. Todo parecía en calma, ¿no? Pero en 1886, la historia da otro giro. Llega a la isla un predicador llamado John Tay. Representaba a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y sí, seguro ya te lo imaginas. Comienza una conversión masiva a esta nueva fe. La gente deja de comer cerdo, cambian los rituales, las costumbres. Se rumorea que Tay adornó su historia y dijo que hasta el rey y la reina de Inglaterra ya se habían convertido. Así que, ¿qué estaban esperando ellos? Y lo más curioso es que hasta el día de hoy, el adventismo sigue siendo la principal religión en la isla. Hasta antes del siglo XX, la isla era considerada un ejemplo de moralidad. Un rincón casi perfecto, tranquilo, apartado, lejos del ruido del mundo.